Siguiendo con la agenda programada, el siguiente tema está a cargo del doctor David Vega, que viene desde España con la ponencia Tratamientos alternativos en la alopecia androgenética en la mujer con Pilopeptan Woman. Parte de la currícula del doctor es su formación en dermatología en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. También, dentro de sus estudios, cuenta con una maestría internacional en tricología y trasplante capilar de la Universidad de Alcalá. Actualmente forma parte como responsable de la unidad de tricología del Hospital Príncipe de Asturias. Nos acompaña desde España el doctor David Vega. Un aplauso, por favor. Gracias. Buenas, se me oye bien, ¿no? Bueno, yo continuando un poco lo que ha estado contando el doctor Amaya, yo voy a empezar directamente con un caso clínico. El doctor Amaya ya nos ha comentado, ya nos ha explicado qué es lo que tenemos que preguntar a nuestro paciente, qué es lo que tenemos que mirar y cómo diagnosticar. Pues vamos con nuestro paciente. Mi paciente se llama Mónica. Mónica tiene 55 años, está anticoagulada porque tiene un TEP hace unos meses. Y como antecedentes solo va a tener un antecedente familiar de cáncer de mama en su familia, en su madre y en su tía, ella no. Y eso sí, como único tratamiento ha hecho el minoxidil tópico, que guarda un terrible recuerdo porque dice que se puso como un hombre lobo. Entonces es nombrar la palabra minoxidil y está ya fuera de la consulta. La vemos que tenemos este ensanchamiento de la línea bastante marcado, con esta anisotricosis, esa militarización, es decir, tenemos una alopecia androgenética. Y tenemos una alopecia androgenética que ya le explicamos que no es una alopecia androgenética que esté empezando, sino que ya está bastante instaurada, y empezamos a decirle todos los tratamientos posibles que podemos hacer con ella. Le explicamos los tratamientos orales, con todos los tratamientos antiandrógeno que disponemos y que conocemos, el finasteride, el dutasteride, la bicalutamida. Y en cuanto hablamos de la palabra hormonal, la paciente ya empieza a temblar, ya se pone nerviosa y ya empieza a decir que no, que eso es demasiado para ella. Aunque nosotros le aseguremos de que se quede tranquila, no hay forma. El minoxidil oral, bueno, si ya con el tópico ya tenía aumento de vello en la cara, ya no os cuento con el oral. Los aplicados nos dice que no le gusta cómo le dejan el pelo y el pinchado no podemos porque está anticoagulada. Entonces, pues ya le decimos que, señora, tenemos difícil cómo tratar. Y ahí es cuando los pacientes nos empiezan con el algo natural, algunas vitaminas que me puedan ayudar. Y bueno, aquí ya se nos vienen a todos en la cabeza ese mare magnum de vitaminas, oligoelementos, complementos, de todo esto, que nos ponemos un poquito nerviosos y no sabemos muy bien si tienen evidencia. Y lo primero que tenemos que saber es que la suplementación en los diferentes tipos de alopecia va a variar según el tipo de pérdida de pelo. En el fluido terógeno, el factor nutricional va a ser un factor desencadenante, puede ser un factor desencadenante. A raíz de un déficit de alguno de los componentes podemos tener un episodio de fluido terógeno. Mientras que, por ejemplo, en la alopecia androgenética, el factor principal va a ser este factor de hipersensibilidad de estos receptores de 5-alfa reductasa, por lo que el papel hormonal y genético va a ser predominante y nuestro objetivo ahí con la suplementación va a ser, primero, suplir los posibles déficits que podamos tener y, en segundo lugar, buscar esos principios, esos extractos naturales que tengan capacidad de actuar directamente sobre la 5-alfa reductasa, que va a ser lo que va a modificar verdaderamente la historia natural de nuestros pacientes. Y efectivamente tenemos bibliografía y sabemos que tenemos extractos naturales que van a mejorar todo esto y tenemos otros extractos, otros componentes que van a actuar por diferentes vías, bien promoviendo el crecimiento capilar, bien inhibiendo vías que van a hacer que se caiga más el pelo. Así que, efectivamente, tenemos algo que ofrecerle a nuestra paciente. En primer lugar, como nuestra paciente tiene una alopecia androgenética que no quiere que la tratemos con los tratamientos convencionales, nos planteamos a ver qué es lo que podemos hacer con estos complementos naturales que tienen acción antiandrogénica. Y el principal factor que tiene actividad antiandrogénica es el sopalmeto o el Serenoa repens. Es un principio activo que tenemos mucha evidencia, tenemos estudios que lo comparan respecto a placebo, con un 60% de mujeres que mejoran con el Serenoa repens respecto a un 10% solo con placebo.
Y también tenemos estudios respecto al finasteride, que evidentemente, aunque tiene su acción, el finasteride es mucho más activo. Y es que hasta sabemos por qué tiene acción en la alopecia androgenética, porque es que sabemos que esta Serenoa repens tiene una acción, a ver si por aquí, no lo tenemos. Tiene una acción inhibiendo la 5-alfa-reductasa tipo 1 y 2, similar al dutasteride, aunque evidentemente con un poquito menos de acción. Otros principios activos que tienen esta capacidad para modificar la historia natural de la alopecia androgenética, mejorar esa miniaturización que es lo esencial en la alopecia androgenética, es el aceite de semilla de calabaza, el curcubita pepo. También tenemos estudios respecto a placebo con una mejoría del 40% cuando se da el extracto natural y un 10% cuando se da de un placebo. Y luego tenemos otros muchos principios activos que han demostrado tanto in vitro como en modelos animales a afectar a esa 5-alfa-reductasa mejorando la alopecia androgenética. Así que sí, efectivamente, tenemos compuestos que van a mejorar, que van a bloquear este paso de testosterona a de testosterona, mejorando la alopecia androgenética. Bueno, y ya para terminar con los extractos naturales, tenemos otros muchos que van a tener acciones antioxidantes, de mejoría del estrés, como la ashwagandha, que sobre todo nos van a ser útiles a la hora de combinarlos con otros principios activos y conseguir una fórmula mucho más potente que pueda ayudar al paciente en muchas más situaciones y muchos más tipos de pérdida de cabello. Así que, ante la pregunta de ¿podemos tener una acción antiandrogénica con extractos naturales? Sí que podemos. Es verdad que va a ser inferior a las que tenemos con finasteride, dutasteride, bicalutamida o espironolactona, pero existe y no se han demostrado efectos adversos significativos con ello. Pero el resto de los micronutrientes los necesitamos algo en la alopecia androgenética, o simplemente con dar estos extractos es suficiente. Y para esto nos vamos a cuáles son todos los factores que intervienen en la patogenia de la alopecia androgenética, y vemos que el factor androgénico ya lo estamos tratando, el factor genético no tenemos forma de tratarlo mientras vivamos. Entonces nos tendríamos que centrar en el estrés, la microinflamación y la déficit de micronutrientes que nos van a generar un aumento de la apoptosis, de la autofagia y de alteraciones del sistema inmune. Y será en estos dos campos en los que vamos a tener que centrar nuestra cabeza. Dentro de los principios activos que todos conocemos y que están en todos los complementos nutricionales para la caída del pelo, los vamos a dividir en vitaminas del grupo B, otras vitaminas, oligoelementos y luego otros productos. No me voy a centrar en el efluvio telógeno, que ya todos lo sabemos, tenemos un montón de estudios que nos dicen que, por ejemplo, las vitaminas del grupo B son indispensables para la formación de precursores de la fibra capilar y van a garantizar un correcto funcionamiento del crecimiento del pelo, aportando más brillo, un cuero cabelludo un poquito más saludable, sino que me voy a centrar en cómo se va a afectar su déficit o su administración en la alopecia androgenética, porque sí que tenemos estudios que nos dicen que determinadas vitaminas B, cuando se aplican, cuando se administran o cuando se pinchan, tenemos una mejoría de esta densidad o una mejoría de la caída. En particular, en la alopecia androgenética, donde tenemos más evidencia es en la vitamina B5 o el ácido pantetónico. Da igual en la vía en la que lo administremos, se ha demostrado que tenemos un aumento del crecimiento y una disminución de la caída. Y solo quiero nombrar la biotina, ya que tiene muchísima fama y tiene mucho recorrido, que aunque en el efluvio telógeno sí que se ha visto que suplementar en aquellos pacientes que tienen un déficit de biotina, que hay muchísimas causas, luego si queréis podemos hablar sobre ello, sí que mejora la caída. En la alopecia androgenética tenemos estudios un poquito más divergentes. Respecto a otras vitaminas, tenemos la vitamina E, antioxidante, en estudios in vitro aumenta el crecimiento, aumenta el contagio de pelos, muy interesante. Problema de la vitamina E: si te pasas, vamos fatal. Aún disminuye la producción de hormonas tiroideas, con lo que aumenta la caída y estamos vistiendo un salto para desvestir a otro santo, así que tenemos un problema. En cuanto a la vitamina D, es el que tiene
cada vez más evidencia que tiene un papel predominante tanto en la regulación del sistema inmune en el folículo, como en la regulación de los andrógenos en el folículo, como en la regulación de la fase anágena en el folículo. Y de hecho sabemos que en la mayoría de los pacientes con diferentes tipos de alopecias vamos a tener un déficit de vitamina D y que cuando lo suplementamos, por ejemplo, cuando estamos con minoxidil y suplementamos vitamina D, vamos a tener mayor densidad que si solo damos el minoxidil. Así que es muy interesante y cada vez vamos conociendo más las vías en las que actúa. Y en la alopecia androgenética, de estas vitaminas, es la vitamina D, la que sabemos que tiene un papel predominante en la alopecia androgenética. De hecho, algunos estudios nos dicen que a mayor déficit de vitamina D, mayor severidad de la alopecia androgenética. Y es importante porque recordemos lo que ha dicho el doctor Amaya. Estamos hablando de una prevalencia del 80% de los varones en algún momento de su vida y de un 40% de las mujeres en algún momento de su vida de la alopecia androgenética, así que no tiene poca relevancia. Respecto a los oligoelementos, y ya termino de todo este mare magnum de siglas y de compuestos, el que más nos va a importar en la alopecia androgenética va a ser el zinc. El zinc tiene un papel en la síntesis de proteínas, en el colágeno y la queratina, en el mantenimiento del folículo, y se han visto que en la alopecia androgenética hay unos valores disminuidos de zinc. Y que cuando lo administramos en aquellos pacientes que tienen un déficit de zinc, conseguimos mejorar el crecimiento, mejorar la densidad y con ello mejorar los síntomas, los signos, mejor dicho, de la alopecia androgenética. Del hierro, que es el principal déficit a nivel mundial, no entro, porque aunque en el fluido telógeno sí que está muy implicado el déficit de hierro de ferritina, en la alopecia androgenética parece que no tenemos tantos estudios. Y esto ya, para terminar esta parte, esto ya es el resumen que tenemos y esto es el resumen del resumen. Esto es un metaanálisis que nos han dado, que se hizo en 2019 para ver cómo afecta los diferentes micronutrientes en el pelo, donde se ve que efectivamente la vitamina D, la C, el hierro, probablemente el zinc, que ahora tenemos los datos respecto a 2019, el fólico y la vitamina B12, es recomendable tenerlos suplementados en el caso de que haya un riesgo de déficit o bien hacer un screening si lo sospechamos. Así que, como breves conclusiones, los oligoelementos, las vitaminas, tienen un papel en el desarrollo de los diferentes tipos de alopecia, que es la composición de los diferentes productos tiene que ir acompañado con el tipo de pérdida de pelo que vayamos a actuar. No va a ser lo mismo un tratamiento para la alopecia androgenética que otro para el fluido telógeno, y que sobre todo son muy útiles en el caso de las deficiencias nutricionales. Y en el caso de la alopecia androgenética no hay que perder de vista que aunque tengamos pérdida de pelo, el 90% de los pelos va a estar en fase de crecimiento y tiene unas necesidades de aportes que tendremos que ir dando de forma mantenida. Mientras que las deficiencias o los desbalances de los micronutrientes van a estar relacionados con el desarrollo de la alopecia androgenética. Así que en estos casos tendremos que dar complejos que tengan vitamina B, D, hierro, zinc y extractos naturales con esta capacidad antiandrogénica. Y con ello nos vamos al Vilapeptan Woman 5-alfa, que es un compuesto que ya nos reúne todos estos compuestos de los que estábamos hablando. Vamos a tener vitaminas del grupo B para garantizar el correcto funcionamiento del folículo, vamos a tener aminoácidos sulfurados para el correcto crecimiento de la fibra, vamos a tener zinc y vamos a tener especialmente extractos naturales, el Seranoa repens y el Curcubita pepo, que nos van a realizar esta acción antiandrogénica para frenar la historia natural de la alopecia androgenética. Además, va a tener otros compuestos antioxidantes, que ya sabemos que los factores antioxidantes son muy importantes, y va a tener colágeno hidrolizado y ácido hialurónico que va a promover la fase anágena y va a inhibir la apoptosis celular. Y todo esto muy bien, pero si luego el paciente no nota nada, pues podemos estarle dando lo mejor que nos dan los estudios, que si luego el paciente no va a notar nada, pues estamos en las mismas. El paciente va a dejar de venir a nosotros. Y por eso este estudio es muy interesante, es un estudio del equipo de Sergio Bañó, en lo que hacen es que dan de forma aleatorizada a grupos de mujeres con alopecia androgenética, a unas les dan un placebo y a otras les dan este Vilapeptan 5-alfa. Y lo que se ve es que en el grupo con Vilapeptan 5-alfa hay una disminución de los vellosos, hay un aumento de los pelos terminales, hay un aumento del grosor y hay una disminución de la caída. Así que no solamente tenemos mejoría a nivel teórico, sino que luego los pacientes lo van a notar.
Y ya, muy brevemente, quiero presentar otro caso clínico, diferente. Que esta es otra mujer, 63 años. Bien, me vino horrible, peor que la que he puesto antes. Y ya le pusimos a tope de tratamiento. Le pusimos minoxidil, dutasteride, mesoterapia con dutasteride, plasma rico plaquetas, nutricosméticos. La señora está mucho mejor, pero te viene al año y medio a la revisión y te dice que ese no es su pelo. Que ella con 35 años no tenía ese pelo. Que su pelo es más fino. Que su densidad no es la misma, que le crece menos, que ella se intenta dejar el pelo largo y se lo hace más corto, que tiene menos brillante. Y tú ahí ya intentas un poquito negociar con ella y dices, pero hombre, Mari Carmen, que usted estaba un poco regular hace unos años, estamos mucho mejor. Y ella nos dice, muy bien, pero ¿qué podemos hacer? Y yo le explico que todo esto que me está contando es el envejecimiento capilar, que es que eso exactamente son los signos que van a definir el envejecimiento capilar que vamos a tener todos nosotros. Y ya, R, que estupendo, pero ¿qué hacemos? Entonces, bueno, pues ya te vas ahí un poquito a ver qué podemos hacer y te vas al folículo. Y dices, bueno, pues para un breve resumen, el folículo, para que funcione bien, necesitamos que dos nichos de células, por un lado las células de la papila, de la zona inferior, de la papila dérmica, perdón, en la zona inferior, que son unas células madres mesenquimales con una acción reguladora. Son las células que van a mandar las señales con el fin de que activen a la otra zona, que es una zona que está arriba, es una zona epitelial que está en la zona del bulge, es decir, estamos las reguladoras abajo y las que hacen la función arriba. Si eso funciona estupendamente, si hay un traspaso de señales activadoras, vamos a tener un correcto funcionamiento. Pero para que las señales lleguen a la zona de arriba, tienen que pasar toda esa zona, no van a salir de una zona y de repente estar en la otra, sino que tienen que moverse. Y eso lo van a hacer a través de la matriz extracelular. Y esta matriz extracelular, aparte del colágeno que todos conocemos, la elastina, la fibronectina, tiene unas moléculas que son muy importantes, que son los proteoglicanos, porque estos proteoglicanos no simplemente están ahí de forma pasiva pasando las señales, sino que tienen capacidad para modular la actividad de estas señales, tanto inhibidoras como activadoras. Y es que sabemos que con el envejecimiento capilar tenemos una disminución de estos proteoglicanos. En el envejecimiento capilar, pues como todas las células de nuestro organismo, las células madre pierden parte de sus capacidades y una de las cosas que se empieza a sintetizar menos son los proteoglicanos. Y se ha visto, porque es directa, a menor cantidad de proteoglicanos en el folículo, los pelos están más finos. Y sabemos que cuando aportamos de forma externa estos proteoglicanos, conseguimos el relantezar o incluso paliar los efectos de este afinamiento por el envejecimiento capilar. Así que los proteoglicanos es una buena diana para mejorar ese afinamiento. Solo un breve break. Esto también se ha visto con la alopecia androgenética. Los pelos vellosos tienen muchísimos menos proteoglicanos en la papila dérmica que los pelos terminales. Así que también en la alopecia androgenética los proteoglicanos y el administrar proteoglicanos tiene su sentido a nivel fisiopatológico. Y a nivel de ciclo capilar, que es lo otro que nos cuentan los pacientes con envejecimiento capilar, que es que se les cae más el pelo, los proteoglicanos también tienen un papel, porque los proteoglicanos van a tener un pico en el folículo en el momento en el que está en crecimiento, en anagen, con el fin de poder transmitir correctamente todas estas señales, pero van a ir bajando para llegar a casi cero en la fase de telogen. Y lo mismo que en el envejecimiento capilar, cuando administramos proteoglicanos de forma externa, conseguimos que el pelo esté más tiempo en anagen y disminuimos el tiempo de caída. Así que es vamos a atacar aquí otro de los signos del envejecimiento capilar. Así, los proteoglicanos vamos a tener acción en el anti-aging capilar, como estábamos hablando, en el efluo telógeno, al alargar el tiempo de crecimiento, pero también en la alopecia androgenética, porque tiene una acción inhibidora del TGF-beta, para que lo sepamos. Y luego el cuero cabelludo sensible es que tiene una gran capacidad antiinflamatoria, entonces todos los radicales libres también tenemos capacidad de neutralizarlos de forma parcial. Así que, para intentar hacer uso de estos posibles beneficios de los proteoglicanos, se plantea
el uso de proteoquel. El proteoquel lo que va a llevar son estos proteoglicanos, en particular dos, el vesicano y la decorina, además de cafeína ciclodestrinada para que irrite un poquito menos y se asimile un poquito mejor en las membranas, y otros factores antioxidantes como el extracto de manzana, el extracto de ginseng y aminoácidos sulfurados para el correcto funcionamiento, para el correcto crecimiento de la fibra capilar. En un primer lugar, para ver si de verdad ejercían su acción, si no era simplemente una acción teórica, sino que efectivamente había un aumento del crecimiento, se realizaron unos estudios in vitro. Estos estudios in vitro son muy simples. Se hicieron varios cultivos celulares con diferentes factores de crecimiento y se vio cómo aumentaban tras administrar los diferentes compuestos del proteoquel y el proteoquel. Y se ve que efectivamente, cuando se incuban las líneas celulares con el proteoquel, la transcripción de factores de crecimiento es muy superior. Así que, efectivamente, tenemos esta acción. Y además se hizo una acción antioxidante, que resultó que la fórmula completa de proteoquel era 4 veces más antioxidante que sus componentes por separado, y eso también es muy importante en otro tipo de daño capilar, pues por ejemplo el daño capilar por productos cosméticos que producen muchos radicales libres, por la radiación ultravioleta, por la contaminación, porque vamos a tener un tratamiento que va a ser capaz de captar esos radicales libres. Y luego, finalmente, como siempre, necesitamos ver si luego el paciente va a ver algo. Se realizó un test de uso, esto se pone todas las noches durante al menos 2 meses, no deja residuo en el cuero cabelludo y se ha visto que un 85% de los pacientes refieren un aumento de volumen y hasta un 90% refiere que su caída ha disminuido. Así que sí que tiene esta evidencia de que podemos mejorar por esta vía. Y ya sí que sí, para terminar, como conclusiones, las necesidades de suplementación, tanto orales como tópicas, van a ser diferentes en cada uno de los tipos de alopecia, y estos déficits pueden ser o un factor desencadenante o agravante de los diferentes tipos de caída de pelo. Y en unos nutricosméticos lo que necesitamos es que sea lo más específico posible para cada uno de los procesos. Pues si tenemos una alopecia androgenética con estos factores inhibidores de la 5-alfa reductasa, y si tenemos un efluvio heterógeno que tenga una gran cantidad de estos compuestos para hacer un tratamiento de choque que el paciente vea la mejoría lo más rápidamente posible. Y la terapia de proteoglicanos es una terapia que está en muchísimo crecimiento, cada vez hay más estudios sobre esto y va a ser muy útil en gran cantidad de causas de caída de pelo. Y ya con esto termino.